Lattafa Pride London The City of Contrast, un perfume que estoy disfrutando sobremanera, pero que definitivamente la experiencia me dicta que a muchos de ustedes no, cuando se enteren lo que les tengo que contar de esta fragancia, porque definitivamente no es perfecta. Pero antes, déjame decirte el por qué disfruto tanto de este perfume, y es porque realmente el complemento olfativo que tiene para mí es bellísimo. Tiene tanto complemento como cítrico, frutales, florales, amaderados y especiados. Empezando por un limón bastante cítrico agradable con mandarina, jengibre, neroli, manzana, sándalo, vainilla y almizcle. Pues bueno, esto me hace sentir por momentos como si fuera una goma de mascar de frutos rojos, frambuesa, lichi. Pero, ojo aquí, no quiero que pienses como si fuera directamente una fragancia dulce genérica, no. De hecho, una de las cosas principales por las que creo que el perfume es tan bueno es porque la dulzura que presenta no se siente artificial. Es como un tipo de dulzura que esperaría de estas frutas en el mundo real. Lo que para mí resalta bastante notorio la calidad en su aroma. Luego de que tienes esta especie de goma de mascar, van adornándose de manera como si fuera un estallido brilloso los cítricos que te mencioné, como una combinación, más diría yo que es como de naranja, que lo que también hace que resalte mucho la calidad de este aroma en lo particular es que lo cítrico aquí no está presente continuamente. Es como si tuviéramos ligeros reflejos o destellos por momentos de esta nota, lo que a mí me genera mucho gusto de percibirlo. Detrás de esto tenemos una sensación picante especiada, adornada con una sensación atalcada y una nota bastante notoria de café. Lo que demuestra este perfume es que trata de equilibrar para que el perfume no sea demasiado dulce. Entonces vamos allá con la primera pega, ¿verdad? ¿Por qué digo que este perfume, pese a que a mí me gusta bastante, no lo recomendaría a cualquiera? Pues bueno, vamos allá con los principales temas de desventaja. Uno es, puede sentirse un poquito más femenina de lo necesario. Lo interesante de esto es que yo no me di cuenta desde el primer spray que tenía esta sensación. Fue a medida que lo voy utilizando que me percaté. Ya sé en qué mercado, bueno, pues estoy últimamente con esto de las reseñas y sé que para algunos es un tema bastante delicado. Si fuéramos a sopesar en porcientos cómo yo pondría este perfume en cuanto a su uso para hombres y mujeres, yo diría que viene siendo como un 55% para mujer, un 45% hombre. Quizá no sea mucho, no lo sé. Este 5% para algunos es más que suficiente para no elegirlo y ahorrarse su dinero. E incluso hay personas que ya con decirle 50-50 pasarían de este aroma. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Que si tú quieres un perfume bastante marcado en cuanto a lo masculino y que no genere a nadie ninguna sensación de incomodidad o inseguridad, pues este aroma creo que no sería el mejor para hacer la inversión. Este perfume no me genera ninguna incomodidad. Simplemente ya te pongo a la palestra de que si quieres algo muy definido, este perfume pudiera generarte algún problemita. El otro detalle que le pongo, la otra pega, es que hace poco olí un limpiapiso que me recordó al perfume. Y sí, señores, me lo recordó. Entonces estoy diciendo que esto huele a limpiapiso. No exactamente, sino que los matices frutales de este perfume pudieran relacionarse con algunos limpiapisos o aromas de limpieza que hacen hincapié en este tipo de fruta, que sabemos bien que tenemos que resaltar eso, que la industria de los detergentes, la perfumería, pues va de la mano, porque realmente en estos tipos de químicos se utilizan fragancias también. Y esas son las únicas dos pegas que le veo a este perfume. Sin embargo, esta es solo mi opinión. No salí por ahí en la calle haciendo una encuesta a ver qué piensa todo el mundo de este perfume. Quizás más adelante un día lo haga. Por lo que a mí me gustaría saber, tú, ¿qué piensas si ya utilizaste el Lattafa Pride London The City of Contrast? Tu opinión me ayudará a saber y que las otras personas que entren a este video para comprarlo pues sepan qué esperar. De todos modos, vuelvo y te hago hincapié, es un perfume que si tú no tienes este problema, vas a disfrutar demasiado de esta
fragancia que denota una estructura espectacular de diferentes notas olfativas muy variadas, desde las frutales, florales, amaderadas, especiada, picante. Ese toque de café que le encuentro le da más rigidez a lo masculino y a lo unisex, ya que balancea bien la mezcla. Rendimiento, una brutalidad total. Este perfume sin duda alguna te durará aproximadamente unas 10 horas en piel. Así que sí, señores, si por rendimiento es, pues este lo es. Bastante proyectante, un perfume que directamente se hizo para hacerte notar, para invitar a la persona que se acerquen. Una vez que la tienes cerca, pues mantenerla ahí gustoso. No es pesado, no es invasivo, no es molesto pese a las atomizaciones que te haga. Es un perfume que con todas estas notas, más que combinarse perfectamente bien y crear un solo aroma, lo que hace es que no deja que ninguna sobresalga demasiado, haciendo un perfume con una muy buena estructura, ¿verdad? Esto es como si tuviéramos un rompecabezas con diferentes notas que encajan a la perfección para crearte la esencia de un perfume que se siente más ideal para salidas en las tardes de primavera, otoño, invierno. Es un perfume que no lo veo muy potente para el verano, pero sí que una tarde un poco más fresca donde quieras salir para caminar al parque, una salida diurna, amorosa o romántica, también se puede en las noches. Yo me arriesgaría a decir que este es un perfume que está hecho para todo el año. Me gustaría, amigos, que si te está gustando el contenido, dale like y activa la campanita de notificaciones. Abajo puedes ver la manera en la que puedes aportar al canal. Muchas gracias. En conclusión, si andas buscando un perfume que mezcle perfectamente bien los matices de diferentes notas olfativas variadas, desde frutales, florales, amaderadas, especiada, picante y sobre todo con unos destellos hermosos cítricos, combinado con una sensación atalcada y con notas de café, sumado a un rendimiento exquisito, este perfume, más allá de parecer ambiguo para alguna persona, para ti será la mejor opción para probar. Me encanta muchísimo, lo disfruto en todo momento, pero al final tú eres quien va a decidir qué quieres exactamente. Pues ahí te dejo la reseña de la Tafa London. Y aquí te voy a dejar otra, la que sé que le vas a echar un ojo. Dale un chequeado y dime qué piensas de este perfume que está dando de qué hablar. Ahí te dejo la reseña de este perfume encantador, súper encantador.